Hola, muy buenos días. Yo soy la doctora Ana Karen Lendo. Soy residente de primer año de medicina materno-fetal en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. No pude estar el día de hoy presencialmente con ustedes, pero el día de hoy les vamos a presentar el tema de control prenatal. De manera de introducción, el control prenatal es una serie de contactos, entrevistas o visitas programadas de una embarazada con el personal de salud a efecto de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto, el puerperio y el manejo de la persona recién nacida. El objetivo de todo esto es detectar y prevenir complicaciones tanto en la madre como en el feto. Y pues aquí es importante que tanto nosotros como médicos, como ustedes enfermeras, estemos preparados para tener un control prenatal adecuado, porque ambos ponemos nuestro granito de arena. Según la fuente, son las consultas que vamos a recomendar. Por ejemplo, la NOM nos recomienda tener 8 consultas, que la NOM 007 es la que nos habla sobre el control prenatal. La OMS y la guía de práctica clínica nos recomienda tener al menos 5 consultas, y otras guías de otros países nos recomiendan hasta 7 a 10 consultas. Entonces, para considerar un control prenatal adecuado, nosotros tenemos que recomendar tener al menos 5 consultas. ¿Cada cuánto tiempo van a hacer estas consultas? Por ejemplo, guiándonos en la NOM, nos recomienda que al menos sean 8 consultas. La primera es alrededor de la semana 6 a 8, la segunda como en la semana 10 a la 13.6, la tercera en la semana 16 a 18, la cuarta en la 22, la quinta en la 28, la sexta en la 32, la séptima en la 36 y la última entre la semana 38 y 41, que casi prácticamente es para programar cuando pues se va a tener a bebé. Esto es como una forma para guiarnos, como digo, dependiendo del embarazo. Hay embarazos de bajo riesgo, de alto riesgo. Hay veces que van a ser suficientes 5, hay veces que van a ser suficientes 20. Entonces es solamente para darnos como una guía, y más adelante vamos a ver que dependiendo de la consulta son ciertos requerimientos los que vamos a evaluar, estudios que vamos a solicitar y ultrasonidos también en semanas específicas. Y en esta tablita nos la divide según la NICE, que es donde nos recomiendan de 7 a 10 consultas en las semanas que pues recomiendan ellos que la realicemos, pero pues nos podemos guiar nosotros con nuestras guías sin ningún problema. ¿Qué vamos a hacer en nuestra primer consulta? Pues esto es importante para hacer el diagnóstico del embarazo, ¿no? Muchas veces llegan las pacientes con su prueba de orina positiva, pero pues podemos tener un falso positivo. Entonces hay que tener el diagnóstico del embarazo tanto clínico, con laboratorio y ultrasonográfico. Entonces, dependiendo las semanas que nos llegue, es si ya es posible realizar un ultrasonido o solicitar una prueba de embarazo en sangre, o, o pues si ya es un embarazo muy avanzado, pues a lo mejor hasta ya tenemos los datos clínicos, ¿no? ¿Y cómo vamos a calcular la edad gestacional o la fecha probable de parto? Pues lo podemos hacer por la fecha de última regla, o podemos utilizar la regla de Nigel, que esta pues es la suma de la fecha de última menstruación, le sumamos 7 días, le restamos 3 meses y sumamos un año, y esa es la fecha probable de parto para la embarazada de tener a su bebé. O la otra forma es a la fecha de última menstruación, pues le sumamos 280 días y ahí tenemos también la fecha probable de parto. Pero ya ahorita en la actualidad pues ya todo es más preciso, hay aplicaciones donde podemos traspolar tanto la fecha de última regla como ultrasonidos, y pues también dependiendo si esta fecha de última regla fue confiable o no confiable, ya nosotros como ginecólogos le damos a la paciente la fecha de última regla corregida y la que va a estar usando en todo su embarazo, para no estar diciendo más adelante, no, que este embarazo está quedando pequeño o se está quedando grande. Entonces, en las primeras semanas es muy importante tener esa fecha de última menstruación, ya sea que es la confiable de la paciente, o nosotros darle esa fecha para estar teniendo nuestras semanas
si llega a tener una urgencia, si llega a cambiar de ginecólogo, estar usando las mismas semanas y no sospechar en que bebé se nos está quedando pequeño. También es importante pues hacer la historia clínica. Ahí vamos a hacer la ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos, no patológicos, porque en base a eso ya pues nosotros también como maternos podemos calcular riesgos, sospechar de que vaya a desarrollar alguna enfermedad y pues prevenir esas complicaciones a tiempo, ¿no? También hay centros de salud, lugares donde existe un carnet perinatal para estar llevando cuántas consultas está llevando, incluso en los mismos carnet ponemos la fecha de última regla, si se pesó a bebé, la presión arterial y son, por ejemplo, en los centros de salud, si usamos el apoyo de ustedes para llenar esos datos, peso, talla, presión arterial y pues estar llevando un control de las embarazadas, ¿no? De antecedentes de sus embarazos previos es importante preguntar la cesárea, por qué fue la cesárea. Ahorita es muy común tener cesárea por electiva, pero pues de igual forma hay que interrogar porque a lo mejor sí hubo alguna complicación y por esa causa se hizo la cesárea y pues saber ese antecedente para este embarazo. El peso de los bebés previos, cómo nació su bebé, si tuvo alguna complicación, si hay antecedente de preeclampsia. Si tenemos antecedente de preeclampsia en embarazos previos, es muy probable que en este embarazo pueda desarrollarla. Entonces hay que preguntar si esa preeclampsia fue de inicio temprano o tardío, qué tratamiento llevó y si tuvo algunas complicaciones. También si hubo antecedente de hemorragia obstétrica, esta de qué grado fue, cuál fue la causa, si ocupó solamente medicamentos, si ocupó otra vez entrar a cirugía y todos los antecedentes sobre la hemorragia que haya tenido en sus embarazos previos. También si tuvo antecedente de diabetes gestacional, preguntar bien la fecha de inicio, qué tratamiento utilizó, si su bebito presentó malformaciones, porque como sabemos la diabetes es una de las principales causas de malformaciones, entonces descartar también malformaciones en este bebé, si hubo muerte fetal o óbito, también si tenía pérdidas gestacionales previas, ya sea abortos o partos muy prematuros, a qué edad gestacional fue y cuál fue el resultado perinatal de ese bebé. Y pues también si hubo antecedente de restricción del crecimiento o antecedente de oligohidramios, que es que haya poco líquido en sus embarazos previos. En cuanto a los factores de riesgo, pues es importante, en la guía de práctica clínica nos maneja este puntaje dependiendo de su estatus socioeconómico, de su historia obstétrica previa, de sus hábitos diarios y pues de datos de su embarazo actual. En base a los resultados nos va a dar un puntaje. Si tenemos un puntaje entre 5 a 9 ya es un riesgo intermedio para este embarazo y un puntaje mayor a 10 ya un riesgo elevado. Y aquí vamos a considerar pues los embarazos previos, la edad, si tuvo abortos previos, malformaciones, si fuma, toma, la ganancia de peso, la pérdida de peso. Entonces todo eso lo vamos a usar para obtener este puntaje y así catalogar como un riesgo bajo, riesgo alto. Esto es para estratificarlo en base a estos antecedentes. Como les digo, nosotros como maternos entre la semana 11-14 hacemos un estudio con los antecedentes y con datos ultrasonográficos para dar riesgos más específicos. Y también es importante hacer una medición del cuello, de la longitud cervical entre la semana 20 a la 24 para descartar que tenga cervix corto y esto nos dé un riesgo de que la paciente tenga riesgo de parto prematuro. Otros factores de riesgo importantes que hay que tomar en cuenta es si la paciente fuma, porque se tiene mayor riesgo de que tenga bajo peso al nacer, parto pretérmino, placenta previa, un desprendimiento de placenta. Si consumía alcohol, porque también se asocia con restricción en el crecimiento, hay algunas malformaciones que se asocian al alcohol o algunas drogas como la cocaína, pues también nos va a causar malformaciones.
y un síndrome de abstinencia en el bebé. Hay otros agentes teratogénicos como la warfarina, el yodo radiactivo, los retinoides. Entonces siempre es importante preguntar antecedentes tanto de drogas, alcohol, toxicomanías, como también fármacos. Otro dato importante que hay que pues hacer en el control prenatal es diagnosticar a tiempo la diabetes gestacional. Esta curva se realiza en la semana 24 y pues hay ciertos factores de riesgo como un IMC mayor a 30, que tenga un antecedente de un feto grande, diabetes gestacional previa, antecedentes heredofamiliares de diabetes, o dependiendo la raza, donde se recomienda hacer la curva incluso antes de las 13 semanas. Esto es para diagnosticar una diabetes pregestacional. En esta diabetes pregestacional vamos a usar los valores que vemos en la tabla de aquí abajo. Vamos a usarlos como una diabetes tipo 2. En ayuno mayor o igual a 126, al azar mayor o igual a 200, a las 2 horas mayor o igual a 200, o una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5. Pero si no tenemos estos antecedentes, no realizamos, todas las embarazadas deben de hacerse la curva de la tolerancia a la glucosa la semana 24, y en eso utilizamos estos valores, que en ayuno sea mayor o igual a 92, a la hora en 180 y a las 2 horas mayor o igual a 153. Más adelante vamos a ver el tema de diabetes gestacional como tal, pero es importante que sepamos que en el control prenatal a todos los pacientes hay que hacerles curva de tolerancia a la glucosa. Y otro dato importante es la hipertensión arterial, y aquí ustedes nos apoyan mucho pues tomando adecuadamente la presión arterial. Esta la debemos de tomar en cada cita de control prenatal. Entonces, si tenemos a una paciente con una T elevada a menos de las 20 semanas, ya esto lo consideramos como una hipertensión arterial crónica. A lo mejor nuestra paciente nunca se había checado la presión antes del embarazo, entonces no se había dado cuenta que ya ella era hipertensa crónica. Entonces, si lo diagnosticamos antes de las 20 semanas, lo clasificamos como hipertensión arterial crónica. Si lo diagnosticamos después de la semana 20, esta ya se considera una hipertensión gestacional. Entonces, hipertensión gestacional es mayor a la semana 20, con cifras mayor o igual a 140-90 en 2 ocasiones, con una diferencia de 4 horas. Entonces es importante pues en cada consulta estar vigilando la presión, porque es una de las principales complicaciones que se presentan en el embarazo. Si nosotros al corroborar en el consultorio una TA mayor o igual a 160-110, eso es indicación de enviar a urgencias inmediatamente, porque ya esto es una preeclampsia con datos de severidad. Y pues incluso podemos hacer con una tira reactiva ver si hay proteinuria, y esto se puede hacer incluso en cada cita, porque en la hipertensión gestacional la elevación de cifras tensionales se acompaña de proteinuria. Puede o no estar acompañada de proteinuria, pero es un dato que también, si tenemos el recurso, lo podemos estar realizando. Otra cosa que vamos a estar vigilando en el control prenatal es el crecimiento fetal. Una forma de hacerla, pero un poco antigua, es haciendo la medición del fondo uterino. A medida que va pues creciendo bebé, pues nos podemos dar una idea de que, no sé, a lo mejor no estamos en un lugar donde contemos con un ultrasonido, servicio social o algo así. Entonces, por ejemplo, si tenemos que la pancita de mamá está fondo uterino a nivel de la cicatriz umbilical, podemos decir que aproximadamente está como en la semana 22. Ya como en la semana 36, 38 ya está sobre el reborde costal. Esto es simplemente para darnos una idea, pero claro que el crecimiento fetal lo vamos a hacer por medio de ultrasonido, y es importante estarlo haciendo, pues tener un control mensual para ver que este crecimiento esté siendo el adecuado, ¿no? Hay veces que va muy bien, muy bien, muy bien, y ya en las últimas semanas se me está quedando pequeño, o va muy bien, muy bien, muy bien, desarrollo diabetes gestacional, y en las últimas semanas pues feto grande. Entonces es importante estar
pesando a bebé, dependiendo del riesgo del embarazo, la frecuencia con la que la vamos a realizar. Y también en cada cita pues hay que hacer una exploración física completa, los signos vitales completos, peso, talla, evaluar el estado nutricional. Hay que hacer una exploración dental, la podemos hacer nosotros. Si a simple vista vemos algo, pues enviamos inmediatamente a dentista, pero de igual forma, aunque no encontremos nada, hay que enviar a nuestras pacientes al dentista porque cualquier carie o algo es riesgo de que la paciente presente un parto prematuro. Hay que hacer una exploración mamaria, auscultación cardíaca, estar midiendo el fondo uterino, la frecuencia cardíaca fetal y que nuestras pacientes cuenten con su papá Nicolau reciente. Y pues lo que les comenté hace ratito de la altura de uterina, más o menos de cuántas semanas de gestación nos está hablando. Si tenemos una altura uterina de 20 centímetros, aproximadamente son 18 semanas de gestación. Si tenemos una altura uterina de 28, de 26, pero pues esto es muy ambiguo porque también el panículo adiposo nos puede alterar. Pero sí, de no cortar con un recurso, de hacer un ultrasonido tan seguido, al estar en el servicio social o algo así, es una forma en la que nos podemos apoyar. Otro punto importante es estar evaluándole el estado nutricional. Es importante el IMC que tengamos antes del embarazo, o sea, al darnos cuenta del embarazo hay que tomar peso, talla de la paciente, sacar el IMC y en base a ese IMC es el aumento recomendado de peso que le vamos a recomendar a las pacientes. Por ejemplo, si tenemos un IMC menor a 18.5, nuestra paciente puede subir entre 12 a 18 kilos y se considera dentro de lo normal. Si tenemos un IMC entre 25 a 29, el peso recomendable a subir es entre 7 a 11.5. Más de 30 el IMC, o sea que ya presentemos obesidad antes del embarazo, nuestra paciente debe de subir entre 5 a 9 kilos para no tener una repercusión por esta elevación del peso en los bebés. Y tampoco es bueno que nos quedemos con calorías de menos porque pues también obviamente el feto exige un poquito más. Entonces es importante estar, si se puede, en manejo conjunto con nutrición para tener una dieta adecuada en base a este IMC, poder lograr este aumento de peso y no más, o sea, dependiendo del IMC, el aumento recomendado de peso. ¿Qué laboratorios vamos a pedir en la primera cita? Pues hay que hacer estudios completos, una biometría hemática completa, saber el grupo sanguíneo, la glucosa en ayuno, creatinina, ácido úrico, hacer un examen general de orina, hacer un panel viral donde incluya VIH, hepatitis C, un sífilis, perfil TORCH, urocultivo, papá Nicolau, un exudado vaginal y pues un CUMS indirecto en dado caso que sea la mamá RH negativa. Los ultrasonidos que al menos debemos de hacer en un embarazo son 3. Estos 3 ultrasonidos deben de realizarse por un especialista en medicina materno-fetal. En la semana 11 a 13.6, pues aquí principalmente lo que se evalúa es vitalidad, edad gestacional, cuántos fetos hay, porque obviamente si tenemos un embarazo gemelar, un embarazo múltiple, el embarazo lo vamos a llevar a cabo de diferente forma porque el control va a ser más estricto porque es un embarazo de alto riesgo. También es importante que en esta semana nosotros podemos ver si se trata de una placenta, 2 placentas, una bolsa, 2 bolsas en los embarazos múltiples, porque también si tenemos a los fetos que nos comparten bolsa, placenta, son más las complicaciones que se van a presentar y es mayor la vigilancia. Igual en este ultrasonido es el ultrasonido que se le llama el genético, donde podemos valorar riesgos para cromosomopatías, principalmente 13, 18, 21, riesgo para desarrollar preeclampsia y riesgo para desarrollar parto pretérmino. Entre la semana 18 y 22, en estas semanas prácticamente ya se terminó de desarrollar todos los sistemas, entonces en estas semanas se realiza el ultrasonido estructural y ahí podemos ya descartar de que no haya alguna malformación, que a lo mejor no se asocia a algún síndrome genético, sino que hubo algún defecto en la
pues en la embriogénesis que nos causó alguna malformación, ¿no? Y entre la semana 32-36 pues ya es un ultrasonido como de crecimiento donde vemos que haya crecido adecuadamente, líquido, placenta, posición de bebé para ver qué vamos a decidir. A lo mejor viene pélvico y pues vamos a hacer una cesárea, o está transverso, entonces hay que pues evaluar y que su peso sea el adecuado, ¿no? Esos son al menos los 3 que enviamos a materno fetal, pero de igual forma se recomienda estar haciendo ultrasonidos de crecimiento entre estos estudios, pero ya eso va a depender de cada embarazo, de cómo vayamos viendo a bebé. Y en las consultas subsecuentes, ¿qué es lo importante? Pues hay que aclarar dudas, hay que ver si la paciente presenta algún síntoma, hay que ver datos de alarma en el embarazo, hay que estar haciendo sus mediciones, peso, tomando signos vitales, valorar el crecimiento pues del fondo uterino, movimientos, frecuencia cardíaca fetal y pues hacer su ultrasonido para ver el peso de bebé, líquido, placenta. Interpretar los resultados de laboratorio que nos vayamos a estar solicitando, hacer la prueba de detección de diabetes gestacional, siempre tratar de que nuestra paciente acuda acompañada ya sea de su pareja o algún familiar, porque muchas veces pues se quedan con dudas ellas, entonces ya entre los dos es más fácil resolver. Y pues siempre en nuestras consultas estar promoviendo la lactancia materna para así que la mamá ya esté preparada ya una vez que tenga bebé. Entonces, eso fue en la primera visita, ¿no? La segunda cita, va a ser entre la semana 14 y 24, lo que nos recomienda la guía de práctica clínica y la NOM, es que pues revisemos frecuencia, fondo uterino o peso para ver que vaya adecuadamente creciendo, los movimientos fetales y en todas las citas lo importante, presión arterial principalmente, o sea, es el de los signos vitales el que más nos interesa, pero es importante realizar todos, ¿no? Peso, IMC, qué laboratorios vamos a revisar en esa consulta, hacer una tira reactiva para ver si hay proteinuria, solicitar un EGO, un examen general de orina, entre la semana 12 a 16, porque es muy común que las embarazadas presenten una bacteriuria asintomática. Entonces la paciente no va a tener síntomas, pero va a tener infección y es una de las principales causas para también un parto pretérmino. Entonces es importante realizar este estudio. Y en cuanto a ultrasonido, el recomendable es entre la semana 18 a 22, porque así ya podemos hacer un ultrasonido estructural y ver que todo haya cerrado correctamente y se haya formado adecuadamente. En la tercera cita es revisar pues otra vez frecuencia, fondo uterino, crecimiento de bebé, movimientos. Ya en estas semanas ya podemos valorar que haya movimientos fetales. En las anteriores todavía no los presentamos, entonces pues mamá no va a sentir a bebé y eso es normal. Ya después de la semana 24 ya debemos de percibir los movimientos de bebé. Otra vez nuestro dato más importante, medir la presión arterial, sobre todo aquí que ya estamos más de la semana 20 y hay mayor riesgo de hacer hipertensión gestacional. Peso, valorar IMC, de laboratorios volver a valorar la proteinuria, tomar una BH y aquí es importante valorar la curva de tolerancia a la glucosa. Y en dado caso tengamos una paciente que sea RH negativo, después de la semana 28 está indicado aplicarle inmunoglobulina anti-D, que también ustedes nos apoyan con eso, entonces es importante saber que es en la semana 28 y siempre preguntar a las pacientes tipos de sangre. En la semana 4, que es la visita 4, que es entre la semana 28 a 34, pues lo mismo, ¿no? Frecuencia, crecimiento, movimiento de bebé, presión arterial, peso, IMC. De laboratorios, proteinuria para descartar que no vayamos a estar generando la presión hipertensión gestacional. Y pues un ultrasonido obstétrico normal para evaluar el crecimiento. A partir de la semana 32 podemos realizar un estudio que se llama una prueba sin estrés, que es hacer un registro cardiotocográfico. Se coloca un aparato donde valoramos las contracciones y otro aparatito donde valoramos frecuencia de bebé. Ese estudio se deja durante 20 minutos y a eso se le llama una prueba sin estrés, donde podemos valorar frecuencia y actividad uterina y pues así corroboramos que haya un bienestar fetal, ¿no? Esa la hacemos a partir de la semana 32.
La quinta visita, que va a ser entre la semana 34 a 41, pues igual, frecuencia cardíaca, fondo uterino, presentación fetal, movimientos, presión arterial, peso, IMC. Entonces, pues lo mismo que en cada consulta. En cuanto a laboratorios, hay que hacer descartar proteinuria por tira reactiva en orina y otra vez repetir un ultrasonido, que este es pues para ya valorar líquido, placenta, que todo vaya bien con bebé, y el peso obviamente. Y otra vez hay que hacer una prueba sin estrés. Siempre después de la semana 32 complementamos el ultrasonido con una prueba sin estrés, para pues así corroboramos que esté todo bien con bebé. Por ejemplo, si tenemos una prueba sin estrés alterada, valoramos el ultrasonido porque a lo mejor el bebé se nos está quedando sin líquidos, se está quedando pequeño. Entonces ya con un conjunto de estudios decidimos si hay necesidad de interrumpir antes este embarazo o podemos esperarnos otra semana, otras 2 semanas para ya pues decidir si la interrupción va a ser a las 38, 39, dependiendo de las patologías y de cómo estén saliendo estos estudios, ¿no? Es importante que toda embarazada se le indique ácido fólico. Se recomienda de 0.4 miligramos al día en cualquier embarazada. Sin embargo, hay algunos casos donde recomendamos que la dosis sea más alta. ¿Esto qué previene el ácido fólico? Previene defectos en el cierre del tubo neural. Entonces, esto es importante que se tome incluso de forma preconcepcional, porque en las primeras semanas es cuando se hace pues todo el desarrollo del tubo neural, que es donde participa. Entonces hay que recomendar la toma de ácido fólico, la toma de hierro que sea entre 30 a 60 miligramos al día por el riesgo de anemia. Hay una anemia fisiológica en el embarazo por dilución, entonces es importante pues también tener adecuadamente el control de hemoglobina. También se ha visto que el uso de calcio puede ayudar al riesgo de preeclampsia, y ahí se recomienda entre 1.5 a 2 gramos, y vitamina A por el riesgo de ceguera. En el caso del ácido fólico, va a disminuir el 93% el riesgo de defecto de tubo neural. Esto disminuye el riesgo de generar tumores cerebrales, de neuroblastomas, de leucemias. Entonces es importante su prescripción. ¿Cuándo se recomienda dar estas dosis altas? Que en vez de 0.4 va a ser de 5 miligramos al día, en caso de que la mamá haya tenido un embarazo previo con un feto con defecto del tubo neural, que haya antecedentes en la familia de defectos de tubo neural. Fármacos antifolatos como los anticonvulsivos también tienen este riesgo. Mutaciones en la vía metabólica del ácido fólico, diabetes tipo 1 o 2 mal controlada, tabaquismo, enfermedad celíaca o Crohn. Si la paciente tiene cualquiera de estos antecedentes, recomendamos dar estas dosis altas. El calcio se recomienda que sea entre 1.5 a 2 gramos para disminuir el riesgo de hipertensión gestacional y de preeclampsia. Si nosotros en el ultrasonido de las 11-14 semanas hacemos un cálculo donde incluimos flujometría de las arterias uterinas más antecedentes de la mamá, tenemos un riesgo alto, después de la semana 16 está indicado dar el ácido acetilsalicílico, que se recomienda una dosis entre 80 a 150, y esta la vamos a suspender en la semana 36. Pero esto solamente si tenemos un riesgo alto. No todas las pacientes tienen que tener aspirina, sino aquellas que tengan un riesgo alto para desarrollar preeclampsia. En cuanto a las vacunas, que también es una parte importante donde ocupamos de su apoyo, las 4 que vamos a recomendar en toda embarazada es la vacuna de tétanos, difteria y tosferina, que esta la podemos aplicar entre la semana 27 a la 36. Actualmente se agregó la vacuna contra virus del sincitial respiratorio. Esta debe ser entre la semana 32 a 36. Toda paciente debe tener su vacuna contra COVID-19. Esta se puede poner en cualquier trimestre, no hay ningún problema. Y también dependiendo, pues, si nos encontramos en el periodo de invierno y así, donde sea temporada de influenza, pues también que la paciente tenga su vacuna anual contra la influenza. Y no olvidar que en la semana 28 hay que aplicar la profilaxis contra inmunoglobulina anti-D en dado caso nuestra paciente
sea RH negativo. Entonces, si les preguntan qué vacunas, estas 4 son las principales que las embarazadas deben de tener. En cuanto a la dieta, pues es importante decir que incluya omega 3. ¿Por qué? Porque esto se ha visto que disminuye un riesgo de parto pretérmino si consumimos al menos 2 porciones de pescado y marisco por semana. Hay que reducir la ingesta de cafeína a menos de 2 tazas diarias, obviamente no alcohol, y hay que incrementar la ingesta de agua entre 2 a 3 litros. De preferencia enviar al servicio de nutrición porque ya lo hacemos de una forma más personalizada, y las calorías dependiendo del IMC que hayamos tenido de forma preconcepcional, el peso que vamos a poder aumentar durante el embarazo. Entonces, si contamos con el servicio, enviar al servicio de nutrición si es posible. El ejercicio pues es el que la paciente pueda realizar. Se recomienda que sea de manera ligera a mediana intensidad, unas 4 a 5 veces al día de 30 minutos. Todo esto va a depender de cómo la paciente lo haya hecho de forma preconcepcional. O sea, si ya tenemos una paciente donde hacía su ejercicio, pues se podría considerar de mediano a alto impacto, pues no hay ningún problema de que lo realice porque ya su cuerpo está acostumbrado. Pero si tenemos una paciente que no hacía nada de ejercicio, pues lo que vamos a recomendar, caminar. Pero lo importante es moverse al menos 30 minutos al día. Hay síntomas que toda embarazada va a presentar por los mismos cambios, por ejemplo, náuseas y vómito, acidez gástrica, calambres en las piernas. Pues aquí, por ejemplo, podemos recomendar, por ejemplo, para náuseas y vómitos hay fármacos, pero igual, por ejemplo, el jengibre, la vitamina C, son cosas que las guías nos recomiendan que también pueden favorecer a disminuir esas náuseas y vómitos. Para la acidez gástrica, pues también o antiácidos, o también aquí la dieta es muy importante. Para las calambres en las piernas nos puede servir magnesio, calcio, y pues muy importante también la elevación de las piernas, ¿no? Conforme va aumentando el embarazo es cuando más aumentan estos síntomas. Entonces, recomendar elevar las piernas para favorecer ese retorno. También la paciente puede presentar lumbalgia y dolor pélvico, que también pues es generalmente al final del embarazo cuando ya pesa más bebé. Y pues aquí igual alguna faja de sujeción o fisioterapia para pues ayudar, ejercicios que puedan ayudar en esa lumbalgia. Para el estreñimiento pues principalmente la dieta alta en fibra, y pues también pueden presentar venas varicosas y edema, y aquí es donde hay medidas no farmacológicas como las medidas de compresión, elevar las piernas para pues ayudar a disminuir estos síntomas, ¿no? Pero si les preguntan, pues es normal en el embarazo presentar náuseas, vómito, dolor de espalda, estreñimiento por los mismos cambios fisiológicos, pero no debe de ser que sea que, por ejemplo, si vomita 6 veces al día, ahí ya pues no es normal, hay que revisarse, ¿no? Pero son síntomas fisiológicos que toda embarazada puede presentar. Higiene dental es importante porque así podemos desarrollar un riesgo de parto pretérmino. Entonces, en el primer trimestre es importante recomendar el cepillado al menos 3 veces al día, enjuagues bucales con clorexidina, y aquí solamente tratar emergencias. O sea, si tenemos una carie de hace muchísimo tiempo, no es recomendable poner a la paciente exponerla a un tratamiento en ese momento, ¿no? En el segundo al tercer trimestre ya es más seguro realizar estos procedimientos, y pues eso sí, evitar radiografías de rutina, recomendar el cepillado, pero sí estar al pendiente de que la paciente no vaya a desarrollar ninguna infección periodontal. Si la presentan, pues tratarla a tiempo para evitar este riesgo. Y en esta tablita pues viene como un checklist de lo que ya les comenté, de todo lo que tenemos que estar vigilando, y pues para que no se nos vaya a pasar nada, ¿no? O sea, que el examen médico, el examen obstétrico, el examen ginecológico, la presión, peso, talla, estudios que hayamos solicitado para nosotros estar viendo que todo vaya en orden.
Y aquí es otro checklist para la segunda, la tercera, la cuarta visita, que es pues un resumencito de ya todo lo que les comenté, ¿no? Otro dato importante es la categoría de los medicamentos. Los medicamentos se van a clasificar en A, B, C, D dependiendo el riesgo fetal. Los tipo D son los que no vamos a recomendar en el embarazo. Algunos ejemplos de estos son los inhibidores de la IECA, metrotexate, andrógenos, cumarina, retinoides, tetraciclinas, anticonvulsivantes. Esto es para que lo conozcan, no es recomendable pues tampoco que eh, prescriban estos medicamentos, entonces, pero sí pueden orientar que cualquier medicamento que diga categoría D no es recomendable en el embarazo. Este es un resumencito de la guía de práctica clínica de las 5 visitas que al menos debemos de tener, de lo que vamos a evaluar y los procedimientos que se deben realizar en cada consulta, los laboratorios que debemos de pedir en cada una de estas consultas y qué consejería vamos a dar en cada una de estas, pues que incluye su dieta, su nutrición, el asesoramiento en la lactancia, signos y síntomas de alarma que debemos de darlos en todas las consultas, que son estas señales de alarma: sangrado vaginal, presencia de ataques o convulsiones, que bebé deje de moverse, calentura, escalofríos, dolor de cabeza, que vea lucecitas, zumbido de oídos, que note hinchazón en cara y pies, o sea que aumente mucho este hinchazón, mareos o desmayos, son datos de alarma que debemos estar repitiendo nosotros, tanto ustedes como nosotros, en cada consulta. En caso de presentar cualquiera de estos datos de alarma, acudir inmediatamente a urgencias, ¿no? Entonces es muy importante que nos aprendamos estos datos de alarma para nosotros estar recomendando en cada control de nuestras pacientes. Y por mi parte sería todo. Espero haya sido de provecho esta plática y mucho gusto. Bye bye.